¿Sabías que el sacrificio de una joven mujer de apenas 20 años salvó a una ciudad entera de la destrucción? La historia de Santa Águeda es mucho más que un relato de fe. Es un testimonio de valentía que desafió a un imperio, enfrentó torturas inimaginables y culminó en un milagro que cambió para siempre el destino de miles de vidas. Pero hay algo que casi nadie sabe sobre ella. Un secreto escondido en el momento más sombrío de su vida. Un secreto tan profundo que incluso los verdugos que la torturaron fueron tocados. Y hoy descubrirás cómo esta joven, con su último suspiro, le dio al mundo un ejemplo de fe tan poderoso que resuena hasta nuestros días. Prepárate, porque esta es una historia que transformará tu manera de ver la valentía y el amor a Dios. Comenzamos. En el corazón palpitante de Sicilia, a inicios del tercer siglo, nació Águeda, una niña cuyo destino estaba entrelazado con los misterios divinos. Su familia era parte de la aristocracia local, dueña de tierras fértiles y de una posición privilegiada en Catania, una ciudad próspera a orillas del Mediterráneo. El ambiente en el que Águeda creció estaba impregnado por la belleza de la naturaleza. Colinas verdes, viñedos que se extendían hasta el horizonte y el sonido constante de las olas rompiendo en las rocas volcánicas, recordando la fuerza del monte Etna, que dominaba el paisaje con su presencia imponente. Desde muy pequeña, Águeda mostraba una mirada que iba más allá de su edad, como si ya llevara en su corazón un entendimiento profundo sobre la vida y el sufrimiento humano. Su madre, una mujer de fe inquebrantable, a menudo la encontraba en oración silenciosa, arrodillada junto al altar doméstico dedicado a Cristo. Águeda, aunque no comprendía del todo el peso de sus palabras, susurraba oraciones de agradecimiento, pidiendo protección para los pobres y los perseguidos, un reflejo de las historias que escuchaba sobre los cristianos que enfrentaban dificultades en esas tierras. Águeda creció en gracia y belleza, y esta última cualidad pronto comenzó a llamar la atención de todos a su alrededor. Su presencia era como un rayo de luz que iluminaba los lugares por donde pasaba. Cuando caminaba por las calles de piedra de Catania, con su piel clara y el cabello oscuro reflejando el brillo del sol, las miradas se volvían inevitablemente hacia ella. Sin embargo, lo que más marcaba a quienes la conocían no era solo su apariencia, sino la serenidad y bondad que emanaban de su alma. Aún así, Águeda era solo una niña, y en su corazón había momentos de inquietud. En medio de los cantos de las aves por la mañana y el sonido del viento que danzaba entre las hojas de los olivos, ella también escuchaba el murmullo de conversaciones en la ciudad sobre las persecuciones a los cristianos. El emperador Decio había iniciado un período de represión brutal y familias enteras estaban siendo llevadas al martirio. Águeda, entonces con alrededor de 12 años, no lograba comprender por qué aquellos que amaban a Dios eran tratados con tanta crueldad. Fue en ese momento que Águeda tuvo una experiencia que marcaría su vida para siempre. Durante una celebración cristiana clandestina, llevada a cabo en una catacumba para evitar la vigilancia de las autoridades romanas, escuchó por primera vez las palabras del Evangelio siendo proclamadas con fervor. La caverna estaba iluminada solo por antorchas temblorosas, y las sombras danzaban en las paredes de piedra mientras el sacerdote hablaba sobre el sacrificio de Cristo. Águeda sintió algo profundo en su corazón, como si esas palabras estuvieran dirigidas directamente a ella. Al final de la celebración, el sacerdote preguntó si alguien quisiera consagrar su vida a Dios, ofreciendo su pureza y su corazón como un testimonio vivo de la fe cristiana. Águeda, con el valor que solo una alma verdaderamente tocada por la gracia podría tener, se levantó ante todos. Los murmullos de sorpresa resonaron en la caverna, pero ella estaba decidida. En ese momento,
con lágrimas en los ojos, hizo su voto de castidad, dedicándose por completo al servicio de Cristo. Después de esa decisión, Águeda pasó por una transformación evidente. Su vida se convirtió en una búsqueda constante de Dios y comenzó a evitar las distracciones mundanas que antes formaban parte de su rutina. A pesar de ser muy joven, ya mostraba una madurez espiritual que encantaba a su familia y amigos. Sin embargo, su decisión no fue recibida sin resistencia. Los padres de Águeda, a pesar de también ser cristianos, estaban preocupados por el futuro de su hija. Esperaban que pudiera hacer un matrimonio ventajoso, fortaleciendo aún más la posición de la familia en la sociedad. Su padre, en particular, intentaba convencerla de que su decisión era precipitada. Pero Águeda, con dulzura y firmeza, explicaba que su corazón ya pertenecía a Cristo y que ningún hombre en la tierra podría reemplazar ese amor. Mientras Águeda crecía en virtud y gracia, el mundo a su alrededor se volvía cada vez más peligroso para los cristianos. El gobernador Quinciano, conocido por su ambición desmedida y crueldad, comenzaba a expandir su control sobre la región. Era temido por muchos, no solo por su autoridad política, sino también por su reputación de usar la fuerza para obtener lo que quería. Quinciano, al escuchar rumores sobre la belleza y virtud de Águeda, se sintió intrigado. Para él, ella representaba un desafío, una mujer joven, rica y, sobre todo, decidida a vivir fuera de las expectativas impuestas por la sociedad romana. Sin haberla visto nunca, decidió que la haría su conquista, tanto para satisfacer su ego como para reafirmar su autoridad frente a la creciente influencia cristiana. Fue en una tarde tranquila, mientras Águeda caminaba por los alrededores de su propiedad, que los guardias de Quinciano aparecieron por primera vez. El sonido de las patas de los caballos resonó por las piedras del camino, rompiendo el silencio del paisaje bucólico. Los hombres, vistiendo armaduras relucientes y llevando lanzas, se acercaron a ella con un mensaje del gobernador. Él la invitaba a un banquete en su residencia. Aunque la invitación parecía inofensiva, Águeda sabía que no era un gesto de cortesía. Su corazón se aceleró, y por un momento el miedo intentó invadir su alma. Sin embargo, recordó las palabras de Cristo: «No temáis los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma». Con una sonrisa tranquila, agradeció al mensajero, pero rechazó la invitación, afirmando que su compromiso era con su familia y su fe. Ese simple acto de rechazo sería el inicio de una larga serie de desafíos y sufrimientos que Águeda enfrentaría. Cada elección que hacía era un testimonio de su fe, una respuesta valiente al llamado que sintió aquel día en la catacumba. Mientras el sol asomaba en el horizonte de Sicilia, tiñendo los cielos con tonos dorados y púrpuras, Águeda, ahora una joven mujer, vivía días marcados por una profunda transformación espiritual. Desde su decisión de dedicar su vida a Cristo, cada amanecer encontraba un nuevo propósito en su compromiso. La simplicidad de sus acciones revelaba su fe, ayudaba a los necesitados, consolaba a los afligidos y vivía en oración constante. Sus manos delicadas, que antes manipulaban los finos tejidos de su familia noble, ahora compartían pan con los pobres y lavaban los pies de los enfermos. Había en Águeda una serenidad que intrigaba incluso a aquellos que no compartían su fe. Ella no solo seguía a Dios, sino que transmitía a los demás una fuerza silenciosa que transformaba ambientes enteros. Su risa era rara, pero genuina, y sus ojos, siempre dirigidos hacia lo alto, reflejaban una alegría que provenía de algo mucho más allá de las posesiones materiales o de la aprobación mundana. Sin embargo, vivir bajo un régimen hostil al cristianismo era una carga pesada.
Aunque su familia era influyente y respetada, la decisión de Águeda de consagrar su virginidad a Cristo era motivo de inquietud entre los círculos aristocráticos de Catania. Amigos y parientes frecuentemente intentaban convencerla de que había otras formas de demostrar devoción sin abandonar las responsabilidades esperadas de una joven de su posición. Los salones de su casa, que alguna vez fueron el escenario de banquetes festivos y reuniones políticas, se convirtieron en lugares de conversaciones tensas y miradas desconfiadas. Águeda, eres demasiado joven para tomar decisiones tan definitivas, decía un tío preocupado. ¿Qué traerá tu dedicación a nuestra familia, además de problemas con el gobierno? La luz de las velas proyectaba sombras suaves en las paredes, mientras el sacerdote proclamaba el evangelio con voz baja, pero llena de fervor. Hablaba del valor del sacrificio, de cómo aquellos que entregaban todo a Dios encontraban verdadera libertad. Las palabras penetraron profundamente en el alma de Águeda, sacando a la luz una certeza que hasta entonces había permanecido dormida. Las palabras resonaban en los corredores de piedra, pero no afectaban el corazón de la joven, que con una sonrisa firme respondía que su verdadera familia estaba compuesta por todos los hijos de Dios. Fue en una mañana fría, cuando el invierno parecía extender sus brazos por la ciudad, que Águeda sintió un llamado más fuerte. Ella participaba en una misa secreta en una pequeña capilla escondida en las afueras de Catania. Se dio cuenta de que su vida, con todo el privilegio y confort que su posición social le proporcionaba, no le pertenecía. Si Dios me llamó, no puedo dudar, pensó. Fue en ese momento que Águeda decidió hacer público su compromiso. Días después, en una ceremonia discreta, Águeda hizo su voto de consagración a Cristo ante una pequeña comunidad de cristianos. El evento, aunque realizado en secreto, pronto se hizo conocido en toda la ciudad. La noticia se propagó rápidamente, como un viento que barría los callejones y plazas. Los cristianos celebraban su valentía, mientras que los paganos, liderados por figuras influyentes como el gobernador Quinciano, veían esto como un acto de insubordinación. El gobernador, que ya había oído hablar de la belleza y virtud de Águeda, se sintió aún más decidido a tenerla bajo su dominio. Para él, esta consagración era un desafío directo a la autoridad romana y al orden social. Si una mujer como ella se niega a obedecer las leyes del imperio, ¿qué mensaje envía eso a los demás?, pensaba. Fue en una noche de luna llena, cuando el cielo claro parecía tan distante como las soluciones a las tensiones que crecían en Catania, que Águeda recibió una invitación formal de Quinciano. Un mensajero vestido con trajes lujosos llegó a su residencia, entregando una carta sellada con el escudo del gobernador. El texto, cuidadosamente escrito, parecía una simple convocatoria para una audiencia, pero entre las líneas había un tono amenazante. Los padres de Águeda se alarmaron. Su madre imploró que no fuera. «Solo quieren quitarte lo que prometiste a Dios», decía con lágrimas en los ojos. Pero Águeda, con una voz suave, respondió: «Si mi fe no puede soportar un encuentro con el gobernador, ¿cómo podrá soportar el juicio eterno?». Al día siguiente, Águeda, vestida de blanco como símbolo de su pureza, fue al palacio del gobernador. El edificio, construido de mármol y decorado con esculturas paganas, parecía frío y hostil. Los corredores eran largos y los ecos de sus pasos resonaban como un recordatorio de que estaba entrando en territorio enemigo. Cuando finalmente fue conducida a la sala principal, encontró a Quinciano sentado en una silla ornamentada, rodeado de asesores que intentaban disimular la curiosidad por aquella joven tan comentada. Él la recibió con una sonrisa calculada, ofreciendo vinos y delicias, tratando de crear una atmósfera de cordialidad. «Águeda, he oído mucho sobre tu belleza y virtud», dijo él, con una voz que intentaba sonar paternal.
¿No es mejor servir al imperio y a los dioses que garantizan nuestra prosperidad? Eres joven, tienes toda una vida por delante. ¿Por qué desperdiciarla con supersticiones? Águeda, sin apartar la mirada, respondió con firmeza: Gobernador, mi vida pertenece a Dios, y es en Él donde encuentro mi fuerza. Ninguna riqueza o poder en la tierra puede separarme de ese amor. La respuesta de Águeda provocó risas contenidas entre los asesores, pero Quinciano, visiblemente irritado, ordenó que ella fuera llevada bajo custodia para que tuviera tiempo de reflexionar. Mientras era conducida hacia afuera, Águeda miró al cielo, donde las estrellas comenzaban a aparecer, y susurró una oración: Señor, fortaléceme, pues sé que las pruebas apenas han comenzado. En ese momento, Águeda sabía que su camino estaría marcado por el sufrimiento, pero también por la certeza de que su fidelidad no sería en vano. El valor demostrado aquel día sería recordado por generaciones como un ejemplo de resistencia espiritual frente a las fuerzas del mal. El crepúsculo caía sobre Catania cuando los guardias romanos aparecieron en la casa de Águeda. La puerta de madera chirrió al ser abierta, revelando una figura joven y serena ante soldados armados. La armadura de los hombres brillaba a la luz de las antorchas, pero la presencia de Águeda, de pie entre sus padres en oración silenciosa, eclipsaba cualquier fuerza que el hierro pudiera transmitir. «Estás siendo convocada por el gobernador Quinciano», anunció el líder de los soldados. Era el inicio de un viaje que pondría a prueba los límites de su fe y coraje. Águeda fue conducida por las calles de piedra de la ciudad bajo la vigilancia de los guardias. El sonido de sus sandalias contra el suelo resonaba en la noche silenciosa, mientras los habitantes espiaban por las ventanas entreabiertas. Muchos reconocían a la joven y susurraban oraciones desesperadas. «Es tan joven, tan pura», murmuraban algunas mujeres que incluso en su impotencia admiraban su serenidad. Águeda, por su parte, caminaba con la cabeza erguida, concentrada en su oración interior. Cuando llegaron al palacio del gobernador, la atmósfera parecía densa y opresiva. Las estatuas de dioses paganos adornaban los amplios corredores, como si observaran cada paso que daba. Los guardias la llevaron a un calabozo oscuro, donde el olor a moho y el frío de las piedras reforzaban la sensación de abandono. A pesar del ambiente hostil, Águeda se arrodilló en el suelo y oró, transformando aquel lugar sombrío en un refugio de esperanza. Al día siguiente, Águeda fue llevada ante Quinciano. El gobernador, un hombre acostumbrado al poder, estaba sentado en un trono ornamentado. Sus ojos evaluaban a la joven con una mezcla de admiración y frustración. Sabía que estaba ante alguien diferente, alguien cuya fuerza no provenía de bienes materiales o posición social, sino de algo que no podía comprender. «Águeda», comenzó él con una voz casi paternal, «eres una mujer de gran belleza y virtud. ¿Por qué desperdiciar tu juventud con votos que nada te traerán? Piensa en las riquezas, en el confort y en la posición que puedo ofrecerte». Águeda lo miró con firmeza, sus ojos brillando con una determinación que contrastaba con su apariencia delicada. «Gobernador, los tesoros que usted ofrece son temporales. Mi riqueza está en Dios y ninguna promesa terrenal puede desviarme de él». Quinciano, irritado por el rechazo, intentó apelar al miedo. Describió los castigos que esperaban a aquellos que desobedecían las órdenes romanas, pero Águeda, sin dudar, respondió: «No temo el dolor, pues mi cuerpo es pasajero. Mi alma pertenece a Dios, y Él me sostiene». Enfurecido por la convicción de Águeda, Quinciano ordenó que ella fuera llevada a una casa administrada por una mujer de reputación dudosa llamada Afrodisia. El plan del gobernador era simple: corromper a Águeda moralmente, romper su fe y obligarla a ceder.
La casa era un lugar de fiestas y excesos, donde hombres ricos iban en busca de placer y distracción. Cuando Águeda fue conducida allí, el contraste con su pureza era evidente. Las paredes estaban decoradas con pinturas que glorificaban el hedonismo y el sonido de risas altas y música llenaba el aire. Afrodisia, una mujer astuta y acostumbrada a manipular, recibió a Águeda con una sonrisa que escondía sus intenciones. «Querida, encontrarás libertad aquí», dijo ella, tratando de convencerla de unirse a las otras mujeres que vivían bajo su influencia. Pero Águeda no se dejó engañar. Durante el tiempo que pasó allí, mantuvo su postura firme, rechazando todos los intentos de corrupción. Pasaron los días y Águeda permanecía inmune a las presiones. Su presencia, en lugar de ser una distracción, comenzó a incomodar a los asistentes de la casa. Se sentían juzgados por su pureza, incluso sin que ella pronunciara una sola palabra de condena. Afrodisia, al darse cuenta de que estaba fallando, comenzó a mostrar su frustración. «¿Crees que tu fe puede salvarte?», gritó ella una vez, después de un intento fallido de hacer que Águeda cediera. «Eres solo una joven tonta, y el gobernador pronto te hará cambiar de idea». Pero Águeda, con una calma que desarmaba cualquier amenaza, respondió: «Mi fuerza proviene de Dios, y ningún hombre puede quitármela». Cuando Quinciano supo que Águeda permanecía incorruptible, su ira alcanzó un nuevo nivel. Ordenó que ella fuera traída de vuelta al palacio para enfrentar un juicio público. El salón estaba lleno de curiosos y soldados, y el aire parecía vibrar con tensión. Quinciano, tratando de intimidarla, la presentó ante la multitud como una rebelde que desafiaba no solo su autoridad, sino también a los dioses romanos. «¿Todavía insistes en rechazar nuestras tradiciones?», preguntó él, con una voz cargada de amenaza. Águeda, sin titubear, respondió: «No son tradiciones las que sigo, sino la verdad. Mi fe no está en hombres o ídolos, sino en el Dios que es eterno». El salón se llenó de murmullos. Algunos admiraban su valentía, mientras que otros temían por las consecuencias de su osadía. Quinciano, consumido por la furia, ordenó que la llevaran a la prisión, donde enfrentaría torturas destinadas a quebrar su voluntad. Mientras Águeda era conducida nuevamente al calabozo, la noche caía sobre Catania. El sonido de las cadenas que ataban sus muñecas parecía un eco de todo lo que estaba dispuesta a sacrificar. Sin embargo, en su corazón había paz. Cada paso que daba, cada insulto que escuchaba, se convertían en ofrendas de amor a Dios. En la soledad de la celda oscura, iluminada solo por un haz de luna que entraba por una pequeña abertura en la pared, Águeda se arrodilló y oró. Su voz, aunque baja, parecía resonar en los cielos. «Señor, confío en ti. Dame fuerza para soportar lo que está por venir». Y así, incluso en medio de las tinieblas, la fe de Águeda brillaba como una llama inextinguible, preparándola para los desafíos aún mayores que estaban por venir. Los pasillos del calabozo estaban sumidos en la oscuridad, rotas solo por el sonido distante de pasos y el goteo lento de agua de las paredes de piedra húmeda. Era en ese ambiente frío y opresor que Águeda, de apenas 20 años, enfrentaba su mayor prueba. Tras rechazar firmemente las exigencias del gobernador Quinciano, fue llevada a la sala de tortura, un lugar donde la fuerza de la carne sería puesta a prueba contra la resistencia del espíritu. La sala era pequeña y claustrofóbica, iluminada solo por antorchas que proyectaban sombras amenazantes en las paredes. El olor a hierro y sudor flotaba en el aire, y los instrumentos de tortura, cuidadosamente organizados en mesas de madera, esperaban su uso. Águeda fue colocada frente a una rueda de tortura, y los soldados, sin expresar ninguna emoción, apretaron los grilletes en sus muñecas y tobillos. El sonido del metal chirriando era ensordecedor, resonando como un presagio del sufrimiento que vendría.
Quinciano entró en la sala poco después, su rostro marcado por una mezcla de frustración y determinación. Se acercó a Águeda, intentando una vez más hacerla renunciar a su fe. Águeda, tu belleza y virtud son preciosas, pero tu terquedad te está condenando a una muerte lenta y dolorosa. Basta con adorar a nuestros dioses y te liberarás. Ella levantó la mirada, mirándolo con una serenidad que lo desconcertó. Gobernador, mi cuerpo puede ser destruido, pero mi alma está más allá de su alcance. Mi sufrimiento no es nada comparado con la gloria que espero. Con un gesto impaciente, Quinciano ordenó que los verdugos comenzaran. Ellos apretaron su cuerpo contra la rueda, que giraba lentamente, tensionando sus extremidades de una manera agonizante. El dolor era insoportable, pero Águeda mantuvo su expresión serena, los ojos cerrados en oración. A cada vuelta de la rueda, su cuerpo era presionado contra pines metálicos que perforaban su piel. La sangre corría, tiñendo las piedras del suelo de rojo. Pero mientras los verdugos esperaban gritos de desesperación, lo que oyeron fue la suave voz de Águeda recitando salmos. «Señor, mi fortaleza y mi refugio, en ti confío», murmuraba ella, mientras lágrimas silenciosas deslizaban por sus mejillas. Frustrado con su resistencia, Quinciano ordenó una nueva tortura. Instruyó a los verdugos a infligir uno de los castigos más crueles y humillantes: arrancar los pechos de Águeda. El gobernador creía que esto quebraría el espíritu de la joven, destruyendo el símbolo de su feminidad. Mientras se realizaba la tortura, los soldados dudaron por un momento, impresionados por el coraje de la joven que no suplicaba por misericordia. Sus gemidos bajos apenas podían ser escuchados sobre los ruidos del ambiente. Sin embargo, en medio del sufrimiento, Águeda encontró fuerzas para mirar a Quinciano y decir: «Puedes quitar lo que es de mi cuerpo, pero no puedes tocar lo que es eterno». Después de ser brutalmente torturada, Águeda fue arrojada de nuevo al calabozo. Su cuerpo estaba tan débil que cada respiración era una lucha, pero su fe permanecía intacta. La oscuridad de la celda era cortada solo por una pequeña luz que venía de una rendija en la pared. Fue allí, en la soledad de la noche, donde ocurrió un evento milagroso. Mientras oraba, Águeda vio una figura luminosa entrar en la celda. Era San Pedro, el apóstol de Cristo, que vino a confortarla y sanarla. Él tocó sus heridas y empezaron a sanar ante sus ojos. El dolor desapareció, reemplazado por una paz indescriptible. «Águeda», dijo San Pedro con una voz llena de compasión, «tu fe ha agradado a Dios. Mantente firme, pues tu testimonio salvará muchas almas». Cuando los guardias entraron en la celda a la mañana siguiente, quedaron atónitos al verla de pie, con una apariencia renovada. La noticia de su cura milagrosa se esparció rápidamente por el palacio, causando alboroto entre los soldados y funcionarios. Muchos comenzaron a cuestionar la autoridad de Quinciano y el poder de los dioses romanos, pues parecía claro que Águeda estaba protegida por una fuerza divina. Quinciano, sin embargo, se negó a reconocer el milagro. En cambio, su ira creció, alimentada por la humillación de no poder doblegar la voluntad de aquella joven mujer. Ordenó que se prepararan nuevas torturas, prometiendo destruir la fe de Águeda a cualquier costo. En los días que siguieron, Águeda continuó soportando sufrimientos inimaginables. Cada acto de violencia contra su cuerpo era recibido con oraciones y alabanzas a Dios. Su coraje comenzó a inspirar incluso a algunos de sus verdugos que, en secreto, empezaron a admirar su fuerza. A pesar de los intentos de Quinciano de destruirla, Águeda permanecía inquebrantable. Su testimonio de fe y su resistencia frente a la brutalidad no solo desafiaron el poder del gobernador, sino que también iluminaron los corazones de muchos que presenciaron su prueba.
Mientras los días se convertían en semanas, Águeda sabía que su vida terrenal estaba llegando a su fin. Sin embargo, lejos de temer a la muerte, la veía como el cumplimiento de su misión. Su cuerpo podía estar herido y exhausto, pero su alma brillaba con una luz que ningún sufrimiento podía apagar. Cada momento en su celda era una oportunidad para oración y reflexión. Incluso en medio de la oscuridad y el dolor, Águeda encontró paz, sabiendo que su sufrimiento era una ofrenda de amor a Dios. Y así, mientras la tormenta del martirio aumentaba, la serenidad de Águeda crecía, preparándola para el desenlace glorioso de su jornada. Tu testimonio de fe continuaría inspirando generaciones, un faro de esperanza para todos los que enfrentan las adversidades de la vida. El sol se había escondido en el horizonte, sumergiendo a Catania en una penumbra cargada de tensión. La prisión donde Águeda permanecía estaba más silenciosa de lo habitual, como si incluso el ambiente esperara el desenlace inminente de su historia. La joven, cuyo cuerpo había sido brutalmente marcado por las torturas, estaba físicamente debilitada, pero su alma parecía más luminosa que nunca. Sus oraciones, incluso en susurros casi inaudibles, llevaban una fuerza que trascendía las paredes de piedra. Esa noche, Quinciano ordenó que Águeda fuera nuevamente traída a su presencia. Sus asesores sugirieron que se le perdonara, pues su resistencia ya había generado rumores de santidad entre el pueblo. Pero el gobernador, ciego por la sed de poder y por la frustración de no poder doblegarla, se negó a escuchar cualquier consejo. Águeda fue retirada de su celda y conducida por los pasillos del palacio. Los guardias, que antes la trataban con frialdad, ahora la miraban con una mezcla de respeto y miedo. Al entrar en la sala del juicio, fue recibida por una multitud silenciosa. Soldados, funcionarios y ciudadanos comunes se habían reunido, atraídos por el aura de misterio que rodeaba a esa joven. Águeda, dijo Quinciano, en un tono que mezclaba ira y agotamiento, esta es tu última oportunidad. Renuncia a tu fe y adora a los dioses de Roma. Hazlo y te liberarás. De lo contrario, enfrentarás la muerte más dolorosa que puedas imaginar. La sala quedó en completo silencio mientras todos esperaban la respuesta de Águeda. Ella, aunque visiblemente exhausta, levantó los ojos y respondió con una voz firme: «Gobernador, puedes quitarme la vida, pero no puedes tocar mi alma. Ya soy libre, porque pertenezco a Dios. Tu fuerza está en lo que es pasajero, la mía está en lo eterno». La reacción fue inmediata. Murmullos corrieron por la multitud, e incluso algunos de los soldados parecían conmovidos por el valor de aquella joven. Quinciano, consumido por la furia, ordenó que la llevaran de vuelta a la prisión, pero esta vez bajo condiciones aún más brutales. De regreso a la prisión, Águeda fue arrojada sobre el suelo de piedra fría, sin ningún cuidado. Su cuerpo ya debilitado ahora enfrentaba la falta de alimentos y el dolor constante de sus heridas. Aún así, continuaba orando, pidiendo fuerza para soportar lo que aún estaba por venir. Durante las largas horas de oscuridad, Águeda comenzó a tener visiones de luces suaves que llenaban la celda. Ella creía que eran señales de que su misión se estaba cumpliendo. Aunque nadie pudiera escucharla, susurraba oraciones de agradecimiento, ofreciendo su sufrimiento por las almas que buscaban a Dios. Quinciano, dándose cuenta de que no podría romper la fe de Águeda, decidió que su muerte sería el último intento de borrar su ejemplo. Ordenó que la pusieran sobre brasas ardientes, un método de ejecución cruel que pretendía mostrar el poder de Roma sobre aquellos que desafiaban sus órdenes. A la mañana siguiente, Águeda fue llevada para la ejecución. Las calles estaban repletas de espectadores, muchos de los cuales eran cristianos que se arriesgaban para ver a la joven mártir. Ellos susurraban oraciones y lloraban discretamente,
sabiendo que estaban a punto de perder una de sus mayores inspiraciones. Al llegar al lugar de la ejecución, Águeda fue colocada sobre una reja de hierro calentada. El calor subió rápidamente, quemando su piel ya herida. A pesar del dolor inimaginable, mantuvo la mirada fija en el cielo. Sus oraciones, ahora audibles, eran un testimonio de fe que conmovía incluso a sus verdugos. En un momento de profunda intensidad, Águeda gritó: «Señor, entrego mi espíritu. Acepta mi alma como una ofrenda por aquellos que aún no te conocen». Su voz, a pesar de débil, sonó como un eco eterno para aquellos que estaban presentes. Cuando Águeda dio su último suspiro, algo extraordinario sucedió. El cielo, antes despejado, fue cubierto por nubes densas y oscuras, y un temblor sacudió la ciudad de Catania. Muchos que estaban presentes cayeron de rodillas, reconociendo que el sacrificio de aquella joven era un testimonio directo de la presencia divina. Incluso después de su muerte, la llama de su fe continuó brillando. La noticia de su valentía se esparció rápidamente, y su historia se convirtió en un símbolo de resistencia y amor a Dios. El cuerpo de Águeda fue sacado de las brasas por cristianos devotos que lo trataron con reverencia. Se dice que alrededor de su tumba comenzaron a ocurrir milagros, fortaleciendo aún más la fe de aquellos que la conocían. Su vida, marcada por el sufrimiento y la gracia, se convirtió en un ejemplo eterno de que el amor a Dios supera cualquier dolor o adversidad. Así, Santa Águeda entró en la historia no solo como mártir, sino como un faro de esperanza y fe para generaciones futuras. La celda de Águeda estaba sumergida en la oscuridad cuando la joven, exhausta por días de tortura y hambre, cerró los ojos. El silencio solo era interrumpido por el constante goteo de agua que descendía por las paredes de piedra fría. Su cuerpo, marcado por heridas abiertas y quemaduras, parecía estar al límite. Pero incluso allí, en lo que muchos verían como desesperación absoluta, su espíritu permanecía inquebrantable. Mientras Águeda oraba, algo extraordinario comenzó a suceder. Una luz suave y dorada iluminó su celda, creciendo lentamente hasta envolver todo el espacio. Era una luz que no provenía de antorchas ni de ninguna fuente terrenal, sino que llevaba un calor reconfortante y una paz inexplicable. Águeda abrió los ojos y vio una figura de apariencia serena e imponente que irradiaba bondad. «Águeda», dijo la figura con una voz profunda, pero amable, «no temas. Fui enviado para confortarte y restaurar tus fuerzas». Era San Pedro, el apóstol de Cristo, que ahora aparecía ante ella como un mensajero de Dios. Su presencia parecía llenar el espacio con una energía divina, transformando el ambiente opresivo de la prisión en un lugar de esperanza. San Pedro se acercó a Águeda y con un gesto suave tocó sus heridas. El calor que emanaba de su mano recorrió el cuerpo de la joven, y los dolores que antes parecían insoportables comenzaron a desaparecer. Las heridas empezaron a cerrarse ante sus propios ojos, y su respiración se volvió más ligera. «Tu fe ha agradado a Dios, y Él no te abandonará», dijo el apóstol, mientras una sonrisa tranquilizadora iluminaba su rostro. Después de la visión, Águeda sintió una paz que trascendía cualquier emoción que había experimentado antes. Aunque aún estaba confinada en la celda oscura, su corazón estaba lleno de alegría y gratitud. Las palabras de San Pedro resonaban en su mente, dándole la certeza de que su sufrimiento no era en vano. Incluso los guardias que entraron en la celda a la mañana siguiente sintieron que algo había cambiado. La joven, que debía estar al borde de la muerte, ahora mostraba una expresión de serenidad que parecía imposible en tales circunstancias. Uno de los soldados, incapaz de contener su curiosidad, preguntó: «¿Qué te pasó?».
¿Cómo puedes estar tan tranquila después de todo lo que sufriste? Águeda, con una sonrisa serena, respondió: la fuerza que tengo viene de Dios, que nunca abandona a aquellos que confían en Él. Los rumores sobre la cura milagrosa comenzaron a esparcirse por el palacio y las calles de Catania. Soldados, sirvientes y hasta algunos ciudadanos comenzaron a cuestionar el poder de Quinciano y la legitimidad de los dioses romanos. ¿Cómo podía una joven, sin riquezas o aliados influyentes, resistir tantas adversidades y aún así mantener su fe inquebrantable? La respuesta, aunque simple para los cristianos, perturbaba profundamente a quienes observaban su camino. Algunos guardias, antes indiferentes o incluso crueles, empezaron a mostrar compasión. Uno de ellos en particular comenzó a llevar pequeños trozos de pan y agua a Águeda, a pesar de las órdenes de que se le dejara sin sustento. «No entiendo cómo puedes ser tan fuerte», dijo él una noche mientras dejaba el alimento en silencio. «Pero algo en ti me hace creer que hay algo más grande que lo que conocemos». Cuando Quinciano supo de los rumores que rodeaban a Águeda, su ira alcanzó un nivel sin precedentes. Para él, la joven ya no era solo una prisionera, sino una amenaza a su autoridad. Ordenó que se le infligieran nuevas torturas, creyendo que el dolor físico podría acallar la voz que comenzaba a inspirar a toda la ciudad. Pero Águeda, fortalecida por el milagro que había vivido, enfrentó cada nuevo desafío con una valentía que parecía sobrenatural. «Mi cuerpo es frágil», decía, «pero mi alma pertenece a Dios y Él es mi fuerza». Mientras Águeda enfrentaba su calvario, la ciudad de Catania comenzó a cambiar. Cristianos que antes vivían escondidos empezaron a reunirse para orar por ella, encontrando inspiración en su resistencia. Incluso algunos paganos, tocados por las historias de su valentía y por la evidencia del milagro, comenzaron a cuestionar sus creencias. Las noticias llegaron incluso a otras ciudades, esparciéndose como una llama que reavivaba la fe de aquellos que habían perdido la esperanza en medio de las persecuciones. Águeda, incluso confinada, se convirtió en un símbolo vivo de que la fe en Dios era más poderosa que cualquier fuerza terrenal. Águeda sabía que su tiempo en la tierra se estaba acercando a su fin. En una noche silenciosa, mientras oraba, sintió una certeza profunda de que su sacrificio era necesario para fortalecer la fe de muchos. Aunque el sufrimiento físico continuaba, no sentía miedo. En cambio, había una alegría tranquila en su corazón, pues sabía que estaba cumpliendo el propósito para el cual había sido llamada. Su historia no terminó con el dolor de sus torturas, sino con la luz que irradiaba de su vida. Santa Águeda no solo resistió las fuerzas que intentaban destruirla, sino que transformó su prueba en una fuente de inspiración que resonaría por siglos. Así, Águeda enfrentaba cada momento de dolor con una valentía que venía de su comunión con Dios. Incluso en medio de las tinieblas de la prisión, su luz brilló como un testimonio eterno de que, incluso en las situaciones más sombrías, la fe es capaz de traer redención y esperanza. Esta llama, encendida en el corazón de una joven, nunca se apagaría, continuando a iluminar los caminos de todos aquellos que buscan la verdad. La noticia de que Águeda había resistido valientemente las torturas y aún mantenía su fe inquebrantable corrió como un viento que atravesaba las calles de Catania. Detrás de las puertas cerradas, los cristianos susurraban su nombre en oraciones, mientras los paganos comenzaban a preguntarse si había algo extraordinario en esa joven que desafiaba el poder del imperio. Dentro de la prisión, sin embargo, Águeda se preparaba para un nuevo enfrentamiento. Quinciano, más irritado que nunca, convocó a Águeda para una audiencia pública en el gran salón del palacio. Creía que, al exponer su resistencia ante la multitud,
podría finalmente humillarla y probar que su autoridad era absoluta. Pero algo en sus ojos traicionaba una sombra de inseguridad, pues sabía que cada intento de quebrarla parecía fortalecer aún más su influencia entre el pueblo. Al ser sacada de su celda, Águeda caminaba con pasos lentos pero firmes, sostenida por la fuerza invisible de su fe. El oscuro corredor que conducía al salón estaba iluminado por antorchas que titilaban con el viento, proyectando sombras que parecían danzar a su alrededor. Los guardias, antes indiferentes, ahora la observaban con una mezcla de respeto y temor, pues sabían que estaban en presencia de algo más grande de lo que podían comprender. El salón estaba lleno cuando Águeda entró. Las voces murmurantes se silenciaron inmediatamente, como si la propia atmósfera reconociera la solemnidad del momento. Quinciano estaba sentado en un trono elevado, rodeado de soldados y consejeros, y su expresión era de pura determinación. «Águeda», comenzó él tratando de sonar conciliador, «esta es tu última oportunidad. Tu resistencia ha traído problemas a muchos, pero aún estoy dispuesto a perdonar. Abandona tu fe y únete a nosotros. Tendrás riqueza, libertad y una vida larga». La multitud contuvo la respiración esperando su respuesta. Águeda, con la cabeza en alto, respondió con firmeza: «Gobernador, lo que usted ofrece son cadenas doradas que atan el alma. Mi libertad está en Dios, y Él es el único a quien serviré». La sala estalló en murmullos, y Quinciano, tomado por la furia, se levantó bruscamente. «¿Desafías mi autoridad, chica?», gritó, su voz resonando por las paredes de piedra. «Si no temes al dolor, tal vez temas a la muerte». Pero Águeda, con una serenidad que desarmaba cualquier amenaza, respondió: «La muerte no es el fin para aquellos que viven en Dios, es solo el comienzo de una vida eterna a su lado». Las palabras de la joven fueron como una espada que atravesó el orgullo de Quinciano. Ordenó que la llevaran de vuelta a la prisión, donde sufriría aún más torturas. Pero la expresión de Águeda, incluso al ser arrastrada por los guardias, no demostraba miedo. Mientras Águeda era llevada, la multitud que se había reunido fuera del palacio comenzó a murmurar. Algunos cristianos se atrevieron a alzar la voz, gritando palabras de aliento y fe. Otros, antes indiferentes, sintieron un peso en el corazón al presenciar la injusticia de su sufrimiento. «Ella no es una criminal», dijo una mujer en medio de la multitud. «¿Por qué debe morir por su fe?». Estas palabras resonaron, y pronto otros comenzaron a cuestionar las acciones de Quinciano. El nombre de Águeda se convertía en un símbolo de resistencia espiritual, despertando coraje y duda incluso entre los paganos más convencidos. De vuelta en el calabozo, Águeda fue sometida a otra ronda de torturas, esta vez destinadas a probar los límites de su cuerpo. El gobernador ordenó que sus heridas fueran cauterizadas con hierro al rojo, creyendo que el dolor la haría rendirse. Pero incluso en medio del sufrimiento, Águeda se negaba a renunciar a su fe. Sus oraciones, aunque murmuradas, llenaban el ambiente de una fuerza inexplicable. Los verdugos, acostumbrados a lidiar con gritos de desesperación, se sintieron perturbados por la serenidad que ella demostraba. Durante la noche, tras otro día de sufrimiento, Águeda tuvo una visión que la consolaría profundamente. Vio los cielos abrirse y una luz radiante iluminó su celda. Ángeles con rostros serenos aparecieron ante ella, trayendo consigo un mensaje de esperanza. «Águeda», dijeron, «tu sacrificio no será en vano. Dios ha escuchado tus oraciones y pronto acogerá tu alma. Persevera, pues tu fe está transformando muchos corazones». La visión llenó su corazón de alegría, y pasó el resto de la noche en oración, agradeciendo por la fuerza que le había sido dada. Mientras Águeda enfrentaba sus últimos días, el poder de Quinciano comenzaba a derrumbarse. Su obsesión por destruir a la joven
había desviado su atención de otras responsabilidades y su gobierno estaba cada vez más debilitado. La gente comenzaba a cuestionar su liderazgo, viéndolo como un hombre dominado por la ira y el orgullo. La resistencia de Águeda, por otro lado, se convertía en un faro de esperanza para los oprimidos. Su historia se esparcía y hasta aquellos que nunca la habían encontrado eran tocados por su testimonio de fe. Águeda sabía que el fin estaba cerca, pero su corazón estaba en paz. Cada momento en su celda estaba dedicado a la oración y ofrecía su sufrimiento como una súplica por aquellos que aún no conocían a Dios. En la mañana siguiente, cuando los guardias vinieron a buscarla, ella los recibió con una suave sonrisa. Ellos, a su vez, evitaban mirarla directamente, como si supieran que estaban ante algo sagrado. El día comenzó con el cielo cubierto de nubes pesadas, como si incluso la naturaleza lamentara lo que estaba a punto de suceder. En el calabozo, Águeda, con el cuerpo marcado por las torturas y el hambre, aguardaba en oración. Su semblante, aunque cansado, reflejaba una paz sobrenatural, como si ya viera algo que nadie más podía vislumbrar. El silencio solo era interrumpido por el sonido de sus murmullos, palabras de entrega y confianza en Dios. Cuando los guardias llegaron a buscarla, Águeda se levantó con dificultad, pero sin dudar. Sus manos, temblorosas por el cansancio, estaban unidas en oración, y sus pasos, aunque lentos, eran firmes hacia lo que ella sabía que era el desenlace de su jornada terrenal. El corredor que conducía al lugar de la ejecución estaba frío y oscuro, iluminado solo por antorchas cuyas llamas titilaban a cada ráfaga de viento. La caminata hasta el lugar era larga, y por las calles de Catania una multitud silenciosa se formaba. Muchos que habían oído hablar de la resistencia de Águeda ahora estaban allí, no para ver su derrota, sino para atestiguar su victoria. Mujeres sostenían las manos de sus hijos, susurrando oraciones y llorando en voz baja, mientras hombres observaban con expresiones graves, llenos de una mezcla de tristeza y admiración. Al llegar al lugar designado para su ejecución, Águeda fue colocada frente a una hoguera preparada para consumirla. La madera estaba apilada de forma cuidadosa, y el olor a aceite quemado ya impregnaba el aire. El verdugo, un hombre robusto y acostumbrado a la brutalidad, dudó por un momento al mirar a la joven, que parecía tan frágil. Ella lo miró a los ojos, y algo en su expresión lo desarmó completamente. ¿Por qué haces esto, si sabes que no puedes separarme de mi Dios?, preguntó Águeda con una voz baja, pero llena de convicción. El verdugo desvió la mirada, incapaz de responder. Sabía que no solo estaba en juego su vida, sino la propia idea de libertad espiritual que ella representaba. Antes de que se diera la orden, Águeda pidió permiso para orar. Su voz, aunque debilitada, resonó con una fuerza que parecía tocar incluso los corazones más endurecidos. Señor, acepta mi vida como ofrenda por aquellos que aún no te conocen, que mi sacrificio sea un testimonio de amor y fe, y que muchos encuentren en ti la fuerza para perseverar. Las palabras de Águeda silenciaron a la multitud. Algunos comenzaron a llorar abiertamente, mientras otros caían de rodillas, tomados por una emoción que no podían explicar. Incluso los soldados, que poco antes la habían tratado con frialdad, ahora parecían conmovidos, sus expresiones endurecidas comenzando a ceder. Cuando finalmente se dio la orden, algo extraordinario ocurrió. Antes de que las llamas pudieran consumirla, Águeda dio su último suspiro y entregó su alma en paz. Su cuerpo, marcado por tantas torturas, permaneció intacto como si estuviera protegido por una fuerza divina. Y entonces, mientras la multitud miraba incrédula, el cielo se oscureció repentinamente y un temblor de tierra sacudió la ciudad de Catania.
La gente gritó, algunos corriendo en desesperación, mientras otros permanecían en el lugar, convencidos de que estaban presenciando una señal del poder de Dios. Entre los cristianos, un sentimiento de esperanza llenaba los corazones, pues sabían que la muerte de Águeda no había sido en vano. La noticia del martirio de Águeda se propagó rápidamente, y su historia comenzó a transformar vidas. Aquellos que antes temían profesar su fe, ahora se sentían alentados por su ejemplo. Incluso algunos paganos, tocados por el testimonio de la joven, comenzaron a cuestionar sus creencias. Quinciano, por otro lado, fue consumido por la vergüenza y la ira. Había intentado destruir la influencia de Águeda, pero, en vez de eso, había contribuido a convertirla en una leyenda viva. Su obsesión con el control había llevado a su propia ruina, pues muchos comenzaron a verlo como un hombre cruel y débil. El cuerpo de Águeda fue recogido por cristianos devotos, que lo sepultaron en un lugar discreto, temiendo que el gobernador intentara profanarlo. Sin embargo, su sepulcro pronto se convirtió en un lugar de peregrinación. Relatos de milagros comenzaron a surgir, fortaleciendo aún más la fe de aquellos que buscaban su intercesión. Uno de los milagros más destacados ocurrió poco tiempo después de su muerte, cuando el volcán Etna entró en erupción, amenazando con destruir Catania. Los habitantes, desesperados, llevaron el velo que había cubierto el cuerpo de Águeda y lo colocaron frente a la lava. Milagrosamente el flujo se detuvo, salvando a la ciudad de la destrucción. El martirio de Águeda no fue solo un testimonio de su fe inquebrantable, sino un catalizador para la transformación espiritual de toda una comunidad. Su coraje y devoción resonaron a través de los siglos, inspirando a millones a seguir su ejemplo. Meses después del martirio de Águeda, Catania vivía días de aprehensión. El monte Etna, que siempre había dominado el paisaje de la región con su imponencia, comenzaba a dar señales de actividad intensa. Temblorosos sutiles recorrían el suelo y columnas de humo negro se elevaban al cielo, oscureciendo los días y sembrando el miedo entre los habitantes. Para un pueblo ya afectado por la pérdida de Águeda, el rugido del volcán parecía un presagio de destrucción inminente. Las calles de piedra estaban repletas de conversaciones susurradas. ¿Es un castigo por los pecados de Quinciano?, se preguntaban algunos. ¿O será que el Señor quiere mostrarnos algo a través de ella?, sugerían otros, recordando los milagros que ya se habían atribuido a la joven santa. Cuando el Etna finalmente entró en erupción, la magnitud del desastre sacudió Catania. Una torrente de lava incandescente comenzó a descender por las laderas del volcán, quemando todo a su paso. El calor era tan intenso que el aire temblaba y el cielo adquiría tonos anaranjados y rojos, como si el fuego hubiera tomado control de todo. Los habitantes, desesperados, huían para salvar sus vidas. Familias enteras dejaban sus casas a toda prisa, llevando lo que podían mientras el ensordecedor sonido del volcán llenaba el aire. El olor a azufre era sofocante y el suelo vibraba como si la propia tierra estuviera en agonía. «No hay forma de escapar», gritó un hombre en medio de la confusión. «La lava va a tragarse la ciudad». La gente lloraba, sus voces mezclándose con el rugido de la naturaleza enfurecida. En medio del caos, un grupo de cristianos se reunió alrededor de la tumba de Águeda, ubicada fuera de las murallas de la ciudad. Desde su muerte, muchos habían visitado el lugar, llevando flores y velas, y creían que ella ya había intercedido por milagros menores. Ahora, con toda la ciudad al borde de la destrucción, decidieron apelar a su intercesión de manera más fervorosa. Los cristianos se arrodillaron alrededor de la tumba, sus voces entrecortadas por sollozos y por el humo sofocante. «Santa Águeda, tú que diste tu vida en testimonio de fe, intercede por nosotros ahora», clamaba una mujer con lágrimas corriendo por su rostro.
salva esta ciudad que tanto amaste. Entre los objetos guardados como reliquias de Águeda, había un velo que, según la tradición, había cubierto su cuerpo tras su martirio. Era un tejido simple, pero para los cristianos representaba la pureza y la protección de la santa. Decidiendo que no había nada más que perder, los hombres tomaron el velo y lo llevaron en procesión hasta la frente de la torrente de lava. La procesión fue un acto de fe impresionante. En medio del intenso calor y el olor sofocante, hombres y mujeres caminaban en silencio, sosteniendo el velo como si fuera un escudo sagrado. Cuando finalmente llegaron al punto en que la lava amenazaba con atravesar los campos y alcanzar la ciudad, extendieron el velo ante el flujo ardiente. La multitud observaba en silencio, conteniendo la respiración. Entonces, algo extraordinario ocurrió. La torrente de lava, que antes avanzaba con fuerza implacable, comenzó a desacelerar. El calor intenso aún estaba presente, pero la fuerza destructora parecía haber sido contenida por una barrera invisible. La lava se detuvo completamente ante el velo, como si hubiera encontrado un obstáculo imposible de superar. Las personas cayeron de rodillas, algunas llorando de alivio, otras en alabanza. «¡Es un milagro!», exclamaron mientras el humo comenzaba a disiparse lentamente. «Santa Águeda nos salvó». El evento marcó profundamente a los habitantes de Catania. Incluso aquellos que antes dudaban de la fe cristiana comenzaron a creer que algo divino había ocurrido. La devoción a Águeda creció exponencialmente y su nombre se convirtió en sinónimo de protección y esperanza. Aquellos que habían clamado por su intercesión comenzaron a relatar otros milagros y su historia se difundió rápidamente por toda la región. El velo milagroso fue guardado como un símbolo de su protección y se instituyó una fiesta anual para celebrar su memoria y agradecer por su intercesión. El milagro del volcán no solo salvó a Catania de la destrucción física, sino que también trajo una profunda transformación espiritual a la ciudad. El coraje y la fe de Águeda continuaban inspirando, incluso después de su muerte. Su intercesión ante el volcán se convirtió en un recordatorio poderoso de que, incluso en las situaciones más desesperadas, la fe es capaz de operar lo imposible. Después del milagro que salvó a Catania de la destrucción por la lava del monte Etna, la memoria de Águeda se convirtió en un pilar de la vida espiritual de la ciudad. Pero lo que sucedió después de su muerte no fue solo un reconocimiento inmediato de su santidad. Fue el inicio de un legado que atravesaría siglos, perpetuando su historia de fe y coraje como fuente de inspiración para millones. Los cristianos que recogieron el cuerpo de Águeda, aún intacto tras el martirio, hicieron de su sepultura un momento de profundo significado. Se reunieron en silencio, bajo la protección de la noche, temiendo represalias de Quinciano. La atmósfera estaba cargada de tristeza, pero también de reverencia. El cuerpo de la joven, envuelto en un velo blanco que simbolizaba su pureza, fue colocado en una tumba simple, pero su significado espiritual era innegable. Las mujeres presentes lloraban en silencio, pero no de desesperación. Sus corazones estaban llenos de gratitud y admiración por aquella que había dado todo en nombre de su fe. Mientras las primeras luces de la mañana aparecían en el horizonte, los cánticos comenzaron a surgir espontáneamente, llenando el ambiente con una paz indescriptible. No pasó mucho tiempo antes de que comenzaran a circular relatos de milagros. Las personas que visitaban la tumba de Águeda relataban curas inexplicables y consuelos profundos en momentos de sufrimiento. Los agricultores decían que sus cosechas, amenazadas por plagas, fueron milagrosamente salvadas después de pedir su intercesión.
Mujeres enfermas encontraban alivio en sus dolores, especialmente aquellas que sufrían de enfermedades relacionadas con los senos, lo que rápidamente hizo de Águeda una patrona para estas causas. Estos eventos transformaron el lugar de su tumba en un punto de peregrinación. Personas de toda Sicilia y regiones vecinas comenzaron a viajar a Catania, buscando en la intercesión de la joven mártir la esperanza que necesitaban para sus propias luchas. Mientras la devoción a Águeda crecía, Cinciano enfrentaba un destino trágico. Su arrogancia y crueldad lo aislaron de aliados y su obsesión por destruir el cristianismo lo llevó a su propia ruina. En un viaje de regreso a Roma, cargando tesoros confiscados de la iglesia en Catania, Cinciano fue trágicamente muerto al intentar cruzar un río en medio de una tormenta. Muchos vieron en esto un castigo divino por sus actos contra la santa. La caída de Cinciano fue interpretada como una señal del poder de Dios y de la protección continua que Águeda ofrecía a su pueblo. La historia de su derrota rápidamente se extendió, solidificando aún más la reputación de Águeda como defensora de la justicia y la fe. En los años que siguieron, la devoción a Águeda se extendió por todo el imperio. Se construyeron iglesias en su homenaje, comenzando por la iglesia de Santa Águeda en Catania, que se convirtió en un centro de peregrinación. Cada año, el 5 de febrero, toda la ciudad se detenía para celebrar su memoria con una fiesta que mezclaba profunda devoción y alegría comunitaria. Las celebraciones incluían procesiones por las calles de Catania, con el velo milagroso de Águeda siendo llevado por sacerdotes mientras los fieles cantaban himnos de alabanza. Mujeres, especialmente aquellas que habían recibido gracias por su intercesión, caminaban en agradecimiento, sosteniendo velas como símbolo de fe y renovación. A medida que el cristianismo se expandía por Europa, el culto de Santa Águeda acompañó esa expansión. Ella se convirtió en patrona no solo de las mujeres, sino también de aquellos que enfrentaban persecuciones o injusticias. Su historia fue contada en sermones, leída en monasterios y representada en pinturas y esculturas. Durante la Edad Media, su devoción floreció aún más, especialmente en tiempos de crisis. En momentos de peste, guerra y hambre, los fieles invocaban su nombre, pidiendo protección y curación. Sus reliquias, preservadas con gran cuidado, eran consideradas fuentes de bendiciones y los relatos de milagros continuaron en aumento. En la actualidad, la historia de Santa Águeda sigue resonando. En Catania, su fiesta anual es uno de los mayores eventos religiosos de Sicilia, atrayendo a miles de peregrinos de todo el mundo. El velo que salvó a la ciudad del volcán aún se exhibe con orgullo, un símbolo de la protección divina que ella trajo a su tierra natal. Su vida y sacrificio continúan inspirando a aquellos que enfrentan desafíos en sus propias vidas. Ya sea en momentos de sufrimiento físico, persecución o dudas espirituales, Santa Águeda es recordada como un ejemplo de coraje inquebrantable y confianza absoluta en Dios. Así, Santa Águeda permanece no solo como una figura histórica, sino como un faro de esperanza y fe. Su historia, marcada por el sufrimiento, la resistencia y el amor incondicional a Dios, ha trascendido generaciones, tocando corazones y transformando vidas. Su luz brilla tan fuerte hoy como en los días en que caminó por las calles de Catania, recordando a todos que la verdadera fuerza proviene de la fe y del amor que dedicamos al prójimo.